Cuentos de la noche. La puerta de las 2:22. La casa era normal, demasiado normal. 2 pisos, sala pequeña, cocina angosta y un pasillo que llevaba a las escaleras. Nada antiguo, nada lujoso. Una casa común en una colonia tranquila de la Ciudad de México. Claudia y su esposo, Ricardo, llevaban apenas viviendo 3 semanas allí. La primera noche que pasó, Claudia pensó que había soñado. Se despertó de golpe. El reloj digital marcaba las 2:22 de la mañana. No sabía por qué se había despertado. Entonces la escuchó. Un leve crujido, como de madera expandiéndose, se incorporó en la cama y miró hacia la puerta del cuarto. Todo normal. Bajó a la cocina por un vaso de agua y cuando pasó por la sala, se detuvo. En la pared que estaba frente al sofá había algo que no estaba antes. Una puerta, pequeña, de madera oscura, sin marco, simplemente incrustada en la pared blanca. Claudia parpadeó. Se acercó, la tocó. Era real. Tenía una perilla metálica vieja. Sintió un escalofrío. Retrocedió. Corrió al cuarto, despertó a Ricardo y le dijo: «Hay una puerta en la sala». Ricardo bajó molesto, encendió todas las luces. La pared estaba completamente lisa. «Estás soñando despierta», le dijo. Claudia no volvió a dormir bien. La segunda noche volvió a despertar a las 2:22 de la mañana. Esta vez escuchó algo más, un sonido, como alguien llorando, no fuerte, no desesperado, un llanto contenido. Se levantó, caminó hasta la sala y ahí estaba otra vez, la puerta, pero ahora estaba entreabierta. Desde dentro salía oscuridad y el llanto. Claudia sintió que el aire estaba más frío cerca de ella. «¿Hola?», susurró sin querer. El llanto se detuvo. Silencio absoluto. La puerta comenzó a abrirse un poco más sola. Ella retrocedió, corrió al cuarto. Ricardo no quiso bajar. «El estrés», dijo. «Mañana vemos eso». Pero a la mañana siguiente no había nada, ni marca, ni grieta, nada. La tercera noche, Claudia decidió quedarse despierta. A las 2:21 estaba sentada en el sofá, mirando la pared. El reloj cambió. 2:22. La pared vibró lentamente, como si alguien empujara desde dentro. La pintura se agrietó en las líneas finas y la puerta emergió lentamente, como si atravesara el yeso. El llanto comenzó de inmediato. Esta vez era más claro. Era el llanto de un niño. Ricardo bajó corriendo al escucharla gritar y la vio, la puerta, abierta unos centímetros. El llanto venía de ahí. Ricardo tragó saliva. Eso no estaba aquí. Se acercó, tomó la perilla. «No la abras», susurró Claudia, pero ya era tarde. Ricardo la abrió. Dentro no había un cuarto, había un pasillo, estrecho, interminable, sin luz al final, y el sonido del niño llorando más profundo adentro. El aire que salió de ahí era húmedo, viejo, con olor a tierra. Ricardo dio un paso. «Solo voy a ver». La puerta se cerró de golpe detrás de él. Claudia gritó. Intentó abrirla. No se movía. Golpeó. «¡Ricardo!». Desde dentro escuchó pasos. No los de su esposo. Eran más ligeros, más pequeños. Luego el llanto se convirtió en risa. Una risa infantil. Y después, silencio. La puerta desapareció frente a sus ojos. La pared volvió a estar intacta. Ricardo no estaba. La policía no encontró señales de violencia. Nadie creyó lo de la puerta.
Claudia dejó la casa días después, pero la historia ahí no terminó. Un año más tarde, la casa fue rentada a otra pareja. La nueva inquilina declaró que algunas noches despertaba exactamente a las 2:22 de la mañana y juraba escuchar algo llorando en la sala. Dicen que si uno pasa por esa casa a esa hora exacta, puede ver por apenas unos segundos una línea vertical oscura dibujada en la pared, como si la puerta estuviera esperando que alguien la abra. El hueco. Mario, de 13 años, vivía en un pueblo donde casi todos los días estaba nublado. Su familia era disfuncional. Sus padres peleaban constantemente. Una tarde, los gritos fueron más fuertes que nunca. Asustado, Mario salió corriendo de su casa y se internó en el bosque. Todavía húmedo por la lluvia ligera que caía. Entre los árboles encontró los restos de una casa derruida. Debajo de ella, un hueco, un pozo. En la entrada, envoltorios de chocolate, huesos de animales y un muñeco de acción. Mario se acercó al juguete y escuchó una voz andrógina entre niño y niña. ¡Hey! Se asustó y se calló. La voz, como de niño, respondió: «Aquí vivo, tengo hambre». «¿Por qué no sales a comer?», preguntó Mario. «No puedo, estoy enfermo». Mario sacó un chocolate de su bolsillo y lo lanzó al pozo. Se escucharon ruidos húmedos y rápidos, como muchas manos moviéndose. Solo se oyó como algo tragaba. «¿Y el muñeco?». «Tómalo», respondió la criatura. Mario lo agarró rápido y dijo que debía irse, pero prometió volver con más comida. Al día siguiente, Mario volvió con dulces, pastelitos y un trozo de carne con verduras que su madre le había dado. El día estaba nublado y húmedo, sin lluvia. Llegó una hora antes del atardecer. La casa parecía en silencio absoluto. Mario no notó los restos de ropa dispersos ni la calma inquietante que envolvía el lugar. Se acercó al pozo y vio rasguños en la entrada. La criatura lo llamó: «Niño». Mario, temeroso, sonrió: «Te traje más comida». La criatura respondió con voz fría y sin alma: «Acércalo». Mario lo acercó, lo suficiente para que una pequeña mano, pálida y sucia, tomara la comida. Primero chocolate, luego el pastelito y por último la carne. Solo podía observar aterrorizado. «¿Eres una niña?». Silencio. «¿Eres un niño?». «No». «¿Qué eres?». «Hada», respondió la criatura. Mario, emocionado, pensó en los cuentos. Las hadas conceden deseos. «Deseo que mis padres dejen de pelear». «Sí, más comida», dijo la criatura. Mario sonrió y prometió volver. Al día siguiente, Mario fue a la escuela, contó a otros niños que había encontrado un hada. Se rieron y lo empujaron, excepto uno, Alberto. «¿Cómo es el hada?», preguntó Alberto. «No sé», dijo Mario, «pero es real, te puedo llevar». Al salir,
Caminaron juntos hacia la casa del hada bajo la lluvia. Alberto preguntaba y Mario le contaba cómo encontró el lugar y cómo encontró la criatura que concedía deseos y daba juguetes. Entre risas nerviosas llegaron a la casa derruida. Las hadas no viven en huecos. Esta sí, replicó Mario. Hada, traje a un amigo, llamó Mario. 5 minutos de silencio absoluto. Comida, susurró la voz del hada desde el pozo. Alberto dejó un pastelito. La pequeña mano lo tomó. Al mismo tiempo se escucharon golpes y masticadas húmedas. Alberto apuntó con la linterna y vio parcialmente la cara pálida y morada del hada, con cabello oscuro y húmedo cubriendo su rostro. Gruñidos vinieron del pozo. Esto es una mala broma. ¿Quién está ahí?, dijo Alberto. Es el hada. La criatura tomó el pie de Alberto. Él resbaló en el lodo. Varias manos salieron del pozo y sujetaron sus piernas. «Niño», susurró la voz. Alberto gritó. Mario, paralizado, no podía ayudar. Se escuchó cómo mordían y masticaban las piernas y los pies de Alberto. Finalmente, Mario salió corriendo hacia su casa. Esa noche, Mario escuchó a sus padres discutiendo nuevamente y se preguntó si el hada había cumplido su deseo. Incapaz de dormir, decidió de nuevo ir al bosque. Al llegar a la casa del hada, vio los tenis de Alberto llenos de sangre junto al pozo. Alberto. Aquí, respondió la voz apagada y monótona de Alberto. Mario giró y vio el rostro de Alberto cubierto de lodo y pálido y morado, ojos cerrados. Ruidos provenientes de las ruinas de la casa anunciaron la presencia del hada. Mario apuntó la linterna y la vio. Una criatura enorme como un 100 pies de casi 2 metros de altura, con torso compuesto de varios cuerpos humanos, incluyendo el de Alberto, y ojos negros. Mario retrocedió, petrificado. La criatura lo envolvió con todo su cuerpo. Su rostro se acercó al de Mario mientras observaba cada gesto suyo. Detrás, los restos de Alberto permanecían visibles. Gritos apagados se escucharon. Al día siguiente, en todo el pueblo aparecieron cartelones con fotos de Alberto y Mario pegados por todas partes. Nadie volvió a hablar de ellos. En el bosque, siempre nublado, volvió a su silencio gris, con la sensación de que algo aún acechaba bajo las sombras. Los ojos del abuelo. La familia Díaz vivía en una ciudad pequeña y árida del norte de México. El calor se quedaba atrapado en las casas, incluso de noche, y el polvo parecía formar parte del aire. Eran pocos: la madre, su hijo Pedro de 10 años, el abuelo y la abuela. Una familia normal, silenciosa, de rutinas sencillas, hasta que el abuelo enfermó. Su salud se deterioró rápido. En pocos días dejó de levantarse de la cama y una madrugada, sin ruido, murió. No hubo un gran velorio. La familia no tenía muchos parientes cercanos. En la pequeña capilla solo se reunieron la madre, Pedro, la abuela y algunos amigos de la familia. No más de 10 personas. Conforme cayó la noche, uno a uno se fueron retirando.
La abuela insistió en seguir la costumbre de su familia. Al difunto no se le deja solo, repitió. Hay que velarlo toda la noche. Cerca de las 11, el dueño de la capilla se despidió. Voy a cerrar la puerta por seguridad. Regreso a las 6 de la mañana, dijo girando la llave. El sonido del cerrojo resonó demasiado fuerte en el silencio. Pedro no había querido acercarse al ataúd en todo el día. Permaneció sentado, abrazando su dinosaurio de juguete, evitando mirar al frente. Su madre, cansada y con la voz apagada, le habló. Ve a ver a tu abuelo, despídete. Pedro respiró hondo. Caminó solo hasta el ataúd abierto. Su abuelo estaba ahí, inmóvil, con las manos cruzadas. Pedro lo observó en silencio hasta que el abuelo abrió los ojos. ¡Mamá! ¡Me vio! Gritó, retrocediendo. La madre corrió hacia él, miró el cuerpo y vio que los ojos del abuelo estaban abiertos. Tomó aire, nerviosa. Es normal, a veces pasa, dijo, aunque su voz tembló. Cerró los ojos del abuelo con cuidado. Pedro no dejó de sentir miedo. Pasó 1 hora. El zumbido de la lámpara fluorescente llenaba la capilla. La abuela rezaba en voz baja, moviendo su rosario una y otra vez. Pedro sintió que alguien lo observaba. Miró al ataúd. Los ojos del abuelo estaban abiertos otra vez. «Mamá», susurró. Esta vez, su madre no dijo nada. Se acercó, volvió a cerrar los ojos con más fuerza. No mires, ordenó. Pedro apretó su dinosaurio contra el pecho. Minutos después, se escuchó un crujido, como si algo se moviera dentro del ataúd. La abuela dejó de rezar. ¿Escucharon eso? Antes de que alguien respondiera, la tapa del ataúd se movió. Quedó torcida, abierta. El abuelo comenzó a reincorporarse. No me dejen solo, dijo con una voz seca, ajena. El cuerpo no se levantó de golpe, se retorció. Cada paso era antinatural. Las piernas se doblaban, los pies arrastraban el suelo, los brazos se estiraban hacia ellos como si quisiera alcanzarlos. Sus ojos estaban abiertos, vacíos, sin alma. «Padre nuestro que estás en el cielo», gritó la abuela, rezando desesperada. Pero esa noche no había Dios. La madre tomó a Pedro y corrieron hacia la puerta. No se abrió, no había dónde correr. La madre cargó a Pedro en brazos, lo cubrió con su cuerpo, temblando. El abuelo llegó hasta la abuela, la tomó y la levantó del suelo con una facilidad imposible. Ella gritó una sola vez. El terror fue tan grande que su corazón se detuvo. Su cuerpo quedó flácido. Entonces el abuelo abrió la boca. La mandíbula se descolocó en un crujido seco. El cuello se estiró. La boca se abrió más de lo posible. Y la abuela desapareció dentro de él. Lentamente, como una serpiente tragándose un ratón. La madre gritó, llorando, fuera de sí. «¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué?» El abuelo giró la cabeza hacia ella. Todo se paga. De un solo movimiento tomó a Pedro de una pierna, lo apretó. El hueso se aplastó, se trituró.
Pedro gritó hasta que el sonido se apagó. La madre intentó jalarlo, pero no pudo hacer nada, solo mirar. El abuelo lo devoró. Ella cayó al suelo, encogida, gritando. El abuelo la abrazó con ambos brazos, apretó. Los huesos de la mujer se rompieron uno por uno. La capilla quedó en silencio. Al amanecer, el guardia llegó para abrir la capilla. Vio primero un charco de sangre filtrándose por debajo de la puerta. Entró con cautela. No había nadie, solo 3 sillas acomodadas frente al ataúd. Se acercó despacio, levantó la tapa y ahí estaba el abuelo, inmóvil, con la ropa desalineada y el rostro cubierto de sangre seca. Parecía tranquilo. Entonces la puerta de la capilla se cerró de golpe. El guardia giró sobresaltado. Cuando volvió a mirar el ataúd, el abuelo abrió los ojos. Dulces sueños.